Estamos haciendo Buenos Días Región aquí en Polar Comunicaciones. Estamos en nuestra página web, estamos a través del Facebook Live, estamos en la radio, estamos en la televisión. Vale decir, las redes sociales hoy nos llevan a todo el país. Y vamos a conversar. Estás preparando el café. Este debe ser el tercer, cuarto café de la mañana, ¿no? Yo Jaime en la mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Vladimiro, y a la gente que nos ve. La verdad que yo antes a esta hora llevaba normalmente 1,5 litros de café, pero de un tiempo a esta parte yo dejé de fumar. ¿Dejaste de fumar? Sí, ya voy a cumplir 3 años. Primero estuve 5 años y medio sin fumar, después tontamente volví como 3 años, y ahora llevo más de 3 años sin fumar. Qué bien. De 3 cajetillas y media bajé a 0. ¿Solo por voluntad propia tuviste asistencia médica, nada. Un día dije no fumo más y no fumo más. Y bueno, sí, eso significó que bajé el café. Porque yo antes era café y cigarro. Ahora tomo, no sé, tomaré al día sí 4 cafés, no más que eso, y 3 tés más o menos. No sé. Caballero me estoy poniendo a esta altura de la vida. Javier ese es un hombre de la política, es un emprendedor. Durante todo este tiempo de pandemia se ha transformado en el vocero de uno de los sectores más golpeados, turístico gastronómico. Y bueno, y dieron una batalla ahí los restaurantes para levantar sus terrazas. Y yo me acordaba de ustedes el sábado, cuando escuchaba el silbido del viento y cuando nos enteramos que el viento soplaba sobre 140 kilómetros. Dije, pobre de aquellos que hicieron este esfuerzo de levantar sus terrazas, porque yo honestamente creía que el domingo se iban a encontrar con nada. Y resistieron a los vientos. Sí, resistieron muy bien. Lo que pasa es que se hizo un diseño con anclaje, con pernojilte, que permitió que la estructura fuera de muy buena calidad. Y adicionalmente las lonas, mi preocupación era las lonas, que tal vez el viento las podía rajar. No, pero resistieron extremadamente bien. Las terrazas, yo creo que ojalá lleguen para quedarse, creo que son un aporte. La gente la está ocupando, se sienta afuera, mira como la mayoría tiene un plástico transparente. La verdad que se está haciendo un aporte. Tengo que resolver ahí un temita, Tomás, todavía con la lluvia, porque como están muy cocidas, por las costuras le pasa un poquito de agua, pero ahí tenemos que sellarla, estamos buscando un mecanismo. Pero la verdad yo me imagino la gente ahí comiendo y nevando afuera. No, sería maravilloso, porque están con calefacción, hay un esfuerzo importante ya de 5 ¿Toda la empresarios. cuadra de O'Higgins tendrá terrazas? Mira, ya hay 5 empresarios de 7 restaurantes ya que tienen las terrazas en construcción. Hay 3 que están casi, la mía, y 2 más que están terminadas, y faltan 2 que están en proceso. No sé si los otros 2 restaurantes van a poner terraza, pero la verdad que es un aporte, creo, a la calle y al ambiente que se está generando. Nos parece que es bien interesante. Es un esfuerzo importante. Estamos tratando de ocupar un espacio que permita a la gente también tener esa cercanía con la calle, ver la forma de generar una especie de bulevar, una cosa turística. Me hubiera gustado esto con una temporada turística mayor, el efecto que hubiera tenido, pero bueno, yo creo que hicimos un esfuerzo en medio de esta pandemia que es muy jodida económicamente para la industria, pero estamos haciendo el esfuerzo porque creemos que esto de alguna manera... uno si no innova muere, o sea... Las terrazas son calefaccionadas, yo pensando en el invierno, no sí, pensando en no, la nieve, calefaccionadas, ¿no? La mayoría compramos calefactores, yo estoy usando 2 calefactores, pero ya para abajo 0 tengo un tercero. No, la gente lo pasa bien adentro. Vamos a ir a conocerlas, Jaime, vamos a ir a conocer las terrazas de los restaurantes de Calle O'Higgins. En líneas generales, digamos, con este paso a la fase 3, donde ya se les permite también tener dentro del restaurante una determinada cantidad de gente, como que se acrecienta la esperanza en poder salir de una situación tan embarazosa. Sí, yo creo que nos empiezan a mejorar las cifras, o sea, ya en este mes que estamos atendiendo adentro, uno lo que aspira por lo menos a no tener las cifras rojas, digamos. Para que la gente entienda, un restaurante el año pasado, el 2020, bajó promedio, los que pudieron abrir algo con delivery, estamos hablando que trabajaron enero, febrero hasta el 20 de marzo. Y el resto, las pérdidas la caída en venta fue un 70%. Eso es. Claro. Y eso implica que para sanear eso uno tiene que endeudarse, o sea, derechamente ir a la banca y buscar mecanismos de financiamiento.
Y ahora lo que aspiramos en el fondo, ya que estamos abiertos, es por lo menos empezar a pagar. Primero no perder más plata y empezar a pagar, porque la banca nos está cobrando, hay que pagar los créditos. La verdad que en ese esfuerzo estamos. Tenemos claro que no. Acá en Punta Arenas yo diría que la industria ha ido pudiendo moverse de mejor manera porque hay más gente. Tenemos cerca de 150.000 habitantes. La situación es más compleja en Natales, que dependía mucho el turismo, de que la gente tenía que llegar, había mucho tránsito, y eso no está. Y la cantidad de 18.000 habitantes no es suficiente para la cantidad de restaurantes. Y bueno, claro, algo se va a mover de Punta Arenas a Natales, ahora en Semana Santa, algo hay. Pero la verdad que sostener la industria en Natales ya es más complejo que acá. Ahora, ojo, también desafortunadamente en Natales ha crecido el número de contagios durante las últimas horas, durante los últimos días, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas que nos preocupan. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Y que estamos en eso. Nosotros vamos a iniciar una campaña por interés de lo gastronómico en general, también de seguir colaborando en este tema para que la gente se siga cuidando. Es cierto que vamos bien en las vacunas, pero eso no significa relajarse. Desde luego. ¿Y por qué queremos colaborar? También hay un interés por colaborar, porque por supuesto el tema de la pandemia es un tema muy complejo y hay que frenarlo, pero un retroceso en la industria sería mortal. O sea, claro, volver a cuarentena, a impedir que esto trabajar, la verdad que la situación sería catastrófica para muchos locales, que sería muy difícil poder sobrellevar un efecto económico de esta magnitud. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar, estamos aplicando los protocolos, estamos haciendo todo lo que la ley nos señala, pero adicionalmente vamos a colaborar en buscar un mecanismo en dos sentidos. Uno, de que la gente se siga cuidando, que no porque la vacuna vayamos avanzando es solo la solución, eso ahí queremos trabajar. Y segundo, también incentivar el tema de la vacunación. Creemos que en la medida que como región logremos llegar a un 80% de vacunados, la posibilidad o sea, el efecto de rebaño va a permitir que la dispersión de la enfermedad sea mucho menor e impedir que tengamos algún retroceso. Nosotros vivimos lo que está viviendo el resto de Chile. Nosotros tuvimos 4 meses con la segunda ola. Y la verdad que fue dramático para nosotros y el resto del país, la verdad que no reaccionaba. Y ahora le está pasando al resto del país. El comportamiento de la pandemia es similar. Esto ha pasado en todos lados. Tiene este mecanismo de ola. Teléfono, Jaime. Este mecanismo. ¿Ah? Si no lo escuchas, hay que ir al médico. Pero mira, eso es lo que tenemos que hacer. Yo lo que espero que acá en Magallanes seamos la primera región en vacunarse, el 80%, sobre el 80%. Yo creo que si hacemos eso vamos a tener mejor cobertura. Y de ahí toca empezar a hacer otros trabajos. La gente que cree que la pandemia pasó, no solamente pasó con esto, pues toca ver cómo vamos a traer los turistas, si van a poder venir, si Chile va a ser un país de confianza, si las vacunas... ¿Cuándo crees tú que puede no? Ay, una pregunta absurda que no puedo hacerte esa pregunta. ¿Qué me ibas a decir tú respecto? ¿Cuándo crees tú que se puede normalizar la situación cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo? Entonces, claro, nosotros impulsamos el turismo y qué bien que nos vacunemos todos, pero vemos lo que está ocurriendo en Brasil, vemos lo que está ocurriendo en Europa, vemos lo que ocurre en Argentina, que son nuestros visitantes permanentes. Entonces, claro... Está muy complicado. A ver, los flujos turísticos, si no tenemos carnet sanitario, es decir, un carnet verde, la gente que con vacunado pueda viajar o lo demás, es complejo. La ruta, por hacerlo así, Estados Unidos, Chile, podría ser una ruta con los niveles de vacunación que ellos tienen. La ruta de Europa, que entraba la gente por Brasil o por Buenos Aires, va a ser un tema mucho más complejo porque los niveles de vacunación al ritmo que van hoy día es muy lento. Argentina terminaría en 2 años vacunarse a la velocidad que va. Bueno, y en Brasil lo que está ocurriendo es la variante. Recién conversaba yo con Marcelo Torchel. ¿Cuál era el mensaje que se entrega cuando renuncian los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a Bolsonaro por el mal manejo de la pandemia? Claro, porque se estaba rodeando él de las Fuerzas Armadas en este momento de pandemia, y las Fuerzas Armadas dijeron, para esto nosotros no estamos. No, yo creo que Bolsonaro cometió un error tremendo político,
Cuando se politizan las enfermedades, las pandemias, los errores políticos son gigantescos. Le pasó a Trump y yo creo que lo mismo le pasó a Bolsonaro. Cuando creyeron que solo por voluntarismo y por declaraciones grandilocuentes van a resolver un tema de una pandemia, a la larga políticamente termina pasando la cuenta, porque lo que hace cuando menosprecia una pandemia de esta magnitud, la gente es la que sufre, la cantidad al final, sus electores, sus votantes. ¿Cuánta gente está muriendo en Brasil o se siente enferma o no tiene oxígeno o no tiene acceso a los hospitales? No es un tema menor, o sea, no es un tema menor. Uno nunca debe confundir la política con los temas de carácter sanitario. Al contrario, la política debe estar al servicio de resolver esos temas y no viceversa. Y yo creo que ahí le pasó a varios países que miraron en menos esta pandemia y que sus países están pagando los costos. Si tú miras Trump en su momento, Bolsonaro en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el resultado final es que fueron dos de los países más castigados, con mayor tasa de mortalidad, con mayor cantidad de muertos por la pandemia. Así es. Entonces, uno no puede menospreciar este tipo de situaciones, ni pensar resolverlo una crisis de carácter sanitario de este nivel global solo con declaraciones. O sea, ahora me llama la atención, Jaime, a mí, ¿sabes? Ayer escuchábamos dos visiones totalmente distintas. Las que se adoptan en Chile, porque cuando se reunía la Cámara de Diputados intervino el ministro de Salud a última hora de la noche, después de las 9 de la noche, para decir que se van a extremar las medidas de seguridad, van a haber cordones sanitarios también durante este fin de semana, no se va a permitir la salida de la gente en cuarentena, etcétera. Y fíjate que en Argentina, donde tienen cerrado el aeropuerto, sí, ¿no? Para Chile, Brasil, México, creo. Bueno, pero han dado libertad de desplazamiento por toda la República Argentina, en todas las provincias argentinas, con mayor cantidad de infectados y con menos vacunas. Es que yo creo que Argentina vive una paradoja, la postura inicial que tuvieron del manejo pandémico. La verdad que el caso de ellos fue muy compleja, fue una cuarentena muy muy larga y por lo tanto el pueblo argentino está cansado, es muy difícil que lo vuelvan a cuarentenar, o sea, es muy complejo, porque la gente se agota. Es lo mismo que vivimos acá. Nosotros la cuarentena, si uno mira la última, que fue de 4 meses, fue efectiva el primer mes. Y si tú miras la nivel de movilidad se empezó a recuperar, y el cuarto mes, la verdad, que la gente ya no resiste las cuarentenas. El estrés es tremendo también. Sí, por un lado el estrés y el otro la necesidad de salir. Y la necesidad económica para la subsistencia, claro. Entonces, yo creo que Argentina está en ese dilema. Ellos no tienen la forma de calcular que tenemos nosotros, incluso los casos probables. Ellos solo los certificados, incluso la tasa de mortalidad de ellos debería ser incluso un poco más alta. Pero yo creo que se encuentran atrapados en un escenario en que fue demasiado estresante la cuarentena y se están viendo obligados a permitir generar movilidad y mover un poco la economía interna. La situación económica en Argentina es a lo menos compleja, por no decir de otra manera, con una tasa de inflación complicada, con todavía una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no se agota, y yo diría están en un escenario difícil, y yo creo que a la larga, cuando permiten esta movilidad, es liberar un poco el estrés y darle dinamismo a su mercado interno, pero porque tampoco tienen muchas alternativas. Si no resuelven el tema de las vacunas, recién creo que le van a llegar en abril 1,8 millones más de vacunas. Las Sputnik. Sí, si no resuelven un poco más ese tema, la verdad que se le está complicando. Argentina, para nosotros, que es un socio estratégico tan importante, la verdad que es complicado. ¿Qué te parece que hayamos entregado vacunas a Río Turbio? Ya antes Chile había entregado vacunas, ¿no? Había concurrido de manera solidaria a Paraguay y Ecuador. Y ahora desde Natales se hace con el mineral de Río Turbio. Y eso ha sacado, ha generado, ¿no? Ruido en algunos sectores. Algunos se preguntan ¿y por qué? Cuando no nos hemos vacunado todos. A ver, yo creo que hay que aprender a ser solidario, a entender. Durante muchos años, nosotros tenemos que ser justos en esto,
Durante muchos años la gente nuestra en Natales vivió del turbio. Sin ninguna duda. Y nuestros trabajadores, la verdad, sus familias, todos se construyeron gracias al trabajo que le daba la hermana República Así Argentina es. del Turbio. Entonces, si uno puede en algún momento seguir avanzando en esta línea y colaborar, porque hay mucha gente que tiene que ir a cobrar allá, tiene su jubilación al otro lado y viceversa, y uno puede colaborar, me parece a mí razonable. Y uno tiene que reconocer un poco cuánta gente nuestra fue a hacer su vida y construir su vida en la Patagonia Argentina. Entonces, estar en esta mirada egoísta, la verdad, yo creo que nada ayuda ni colabora. Yo creo que Sudamérica tiene un problema serio. Chile, independiente de todas las diferencias políticas que tengamos, Chile va a salir antes que el resto del país, con vacunación. O sea, antes que otros países. Que otros países de Sudamérica. Pero hay países que también deberíamos, si nosotros avanzamos mucho más, ser más solidarios. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no nos salvamos solos. No, nunca nos vamos a salvar solos. Claro, necesitamos que Brasil mejore. Evidente, que Brasil, que Bolivia, que Argentina, mira, que Perú. Si Argentina mejora su economía, mejora inmediatamente la economía chilena. O sea, si no aprendemos eso. Yo creo que en las redes sociales a veces se destila mucho odio, rabia contra el mundo, y eso a veces no ayuda. Yo creo que tenemos que aprender a ser un poquito más solidarios acá en la Patagonia, y si nosotros avanzamos la vacunación y podemos colaborarle a la Patagonia Argentina, me parece absolutamente razonable. Yo esperaría lo mismo de ellos. Entonces yo creo que hay que ir teniendo una mirada un poco más solidaria, no tan egoísta, no tan egocéntrica. Y eso es cierto lo que tú señalas, nadie se salva solo. Hoy día es imposible. Este es nuestro barrio. Nosotros vivimos en Sudamérica y la verdad que tenemos que ser solidarios con nuestro barrio. Y eso, nos guste o no nos guste, siempre vamos a ir acá y tenemos que mejorar nuestras relaciones en nuestro entorno. Nosotros, todo lo que pase en el barrio nos va a afectar. Todo, Jaime, tú eres un hombre de la política, has hecho política durante casi toda una vida, ¿no? Desde la época de la adolescencia. Fuiste intendente, tuviste el más alto e importante cargo de responsabilidad, fuiste seremi. Sí. ¿Qué camino hubieras adoptado ahora, cuando, por ejemplo, se está discutiendo en la Cámara de Diputados postergar las elecciones? Y hemos escuchado a muchos, aquí en esta mesa, muchos, que han dicho: hoy Magallanes no tiene cuarentena y hay muchas regiones que no tienen cuarentena. ¿Por qué nosotros no podemos hacer nuestras elecciones en las regiones que no tienen cuarentena, que no están confinados? ¿Cuál es tu mirada sobre el particular, especialmente, ¿no?, municipios y gobernadores? A ver, yo creo que Chile que defiende. O sea, hay cosas que a veces a uno le podrán gustar o no gustar, pero Chile defiende una de las tradiciones más importantes que tiene a nivel internacional, que tiene que ver con los procesos electorales. Si ustedes se dan cuenta, uno de los países que se jacta de ser, el baluarte de la democracia como Estados Unidos, ¿cuánto se demoraron para tener la decisión del resultado final? Claro. Resultado final. Y en este país lo tenemos en un día. Y es un ejemplo a nivel mundial. Entonces yo creo que hay mucho esa tradición que se quiere resguardar. Yo no creo que el modelo haya sido solamente por ser centralista. Yo creo que hay una expresión de fiesta democrática que era histórica en Chile, que se hacía en un día y que en el fondo se buscaba la mayor participación, y eso en un solo día se tenía respuesta. Ahora son dos. Ahora la idea son dos, uno por condición y otro porque la cantidad de candidatos. Yo creo que eso yo diría que es lo que a veces hay algunas tradiciones que a uno le interesa mantener. Ahora, pensar de que las regiones podían tener procesos y fechas distintas hace complejo de la estructura administrativa del país. O sea, de que si algunos se retrasan, unos van a asumir los cargos antes que otros, van a terminar antes. Entonces tú empiezas a generar procesos o microprocesos cada vez más distintos, cada vez más costosos, cada vez más onerosos. ¿Y a cargo de quién? Porque nosotros no tenemos todavía estructuras regionales para llevar adelante estos procesos. Entonces yo creo que, este tema del proceso electoral no es el tema del campo de la autonomía, que sí tenemos que discutir otros temas de profundidad. Yo creo que esto en algún momento lo que hace es generar un orden en los cronogramas para la designación y la obtención de los cargos que entran en el proceso democrático.
pero no tiene una finalidad más allá. Yo diría que discutir como un elemento en el tema... Pero tú lo has escuchado, ¿no? Sí, pero yo creo que son... a ver, no es un tema de fondo ni importante. Yo le daría más importancia le doy mucho valor al hecho histórico de que en este país los procesos democráticos, cuando se expresan en un solo día, se hacen de la manera que se hacen, con muy poca tasa de incidente. La verdad que es un ejemplo mundial de la calidad de nuestro proceso electoral. Y hay cosas que toca mantener, en mi opinión. Y ahí no se juega, pero teñir que este tema tendría que ver, que va en contra del regionalismo, yo creo que eso es un tema muy barato y de coyuntura, y no se va a las discusiones de fondo que tienen que ver con el tema de los presupuestos, que tienen que ver con el tema de las funciones, de regionalizar los servicios. Hay una serie de otros elementos que sí, en mi opinión, son mucho más centrales que estar discutiendo esta materia. Ahora, este tema, sí. segundo este tema... A ver, este tema es un tema que tiene que ver con una crisis sanitaria. O sea, entendámonos, no es un tema de arbitrio en el campo de la política. Entonces yo diría que no nos confundamos de los temas de fondo que toca discutir. Yo me preocuparía más de la calidad de los debates o de las discusiones políticas, que yo creo que no han sido de buen nivel. Espero que con este mejore el nivel de la política, por lo menos en los debates. Por ejemplo, los mensajes, en mi opinión, son muchos mensajes muy difusos, poco claros. Hay muchos que no saben qué se vota. Claro, entonces, y eso yo diría que es lo que me preocupa más. ¿Qué significa ser constituyente? Sí, y qué calidad de la Constitución, cuáles son los componentes. Algunos han empezado ya una cosa más didáctica, pero la verdad que los mensajes, incluso de los candidatos, yo esperaba encontrar mensajes más simples, más directos, que la gente pudiera asimilar y entender, y la verdad que eso no se ha estado expresando. Yo diría que todavía el tema electoral ha estado más bien en el campo de la gente que está políticamente interesada, que en el campo complejo ciudadano, digamos. Yo diría que la ciudadanía le ha costado enganchar todavía con el proceso electoral. Y me preocupa, porque yo creo que el tema constituyente, por ejemplo, es un tema vital. De cómo se va a producir el debate, la calidad de ese debate. Es lo más importante de todas las batallas políticas. Si tú me preguntas a mí, la constituyente debería cambiar el sino del desarrollo del país, más que el resto, sin ofender los demás candidaturas, digamos. Pero la noto todavía muy chata, poco... la verdad que poco interesante. O sea, no me queda tiempo, Jaime. Yo leo, escucho y lo encuentro poco interesante. Mucho de lo mismo. Te quiero convocar para la próxima semana. ¿Sabes para qué? Para hablar sobre el tema de la descentralización me encantaría. Y lo que significa la elección del gobernador regional. Ayer, viendo el debate que existía en el Congreso Nacional, porque se va a reemplazar a la ONEMI ahora, ¿no? Sí. La verdad es que hay un reconocimiento que tiene escasísimas facultades el gobernador regional ante la presencia del delegado presidencial. No, sí, a ver, el delegado presidencial, voy a dejar una sola frase, el delegado presidencial va a ser el padrino, va a ser el que manda. Tras bambalinas no va a tener la prensa, pero es el que corta. Al que va a tocarle a besar el anillo, porque ese va a definir las platas. Sobre eso quiero conversar contigo la próxima semana. Jaime Girin se estuvo con nosotros haciendo Buenos Días Región cuando el reloj ya pica sobre las 11 de la mañana y 30 minutos. Voy con Franco Luna.